Les invito a abrir la Biblia, hermanos, sus Biblias, por favor, en 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, vamos a leer los versos 55 a 58. Hoy estamos cerrando este capítulo muy hermoso, no sé qué le ha parecido a usted, pero ha sido un capítulo muy especial. Y Pablo cierra este capítulo dedicado específicamente al tema de la resurrección. Y si Dios nos da la vida, la otra semana comenzaremos el capítulo último, 16. Es que le invito a leerlo también para que esté enterado de lo que Pablo va a tratar a partir del verso 1. Vamos a leer entonces los versos 55 a 58. Si ya lo tiene, le invito a leer conmigo, por favor. Dice así la palabra de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestra condición humana se ve manifiesta todos los días en las luchas que nosotros, los hijos de Dios, tenemos en las diferentes áreas de nuestra vida física y espiritual. Sin embargo, tenemos ahora la absoluta seguridad de que pronto un día, todo esto que hoy constituye una imposibilidad, evitar un día, todo esto, hermanos, dejará de ser una carga, una molestia, una atadura, porque entonces Dios hará posible que esto imperfecto que hoy somos sea cambiado en aquello perfecto requerido para estar con Él para toda la eternidad. El tema de esta última reflexión aquí en este capítulo 15 es: el Señor triunfará finalmente sobre la muerte. La mayoría de nosotros hemos pasado por la triste experiencia, yo creo que si no todos, pero muchos de nosotros hemos pasado por la triste experiencia de la separación de un ser querido, especialmente de alguien a quien amábamos, pero que también conocía a Dios. Quienes pasamos por estas experiencias sabemos qué duro es, qué profundamente doloroso es perder a alguien a quien amamos. Aunque el dolor que sentimos, hermanos, también sabemos es momentáneo porque no es algo permanente. Sabemos qué pasa con nuestros seres queridos cristianos. Eso no nos quita el hecho de que nos duela y que lo resintamos, porque no perdemos un objeto, perdemos un ser muy querido. Pero también, hermanos, estamos pues convencidos de que ese ser querido que ha conocido a Cristo también está con el Señor. Quizá muchos de ellos a veces pasan por etapas de enfermedad muy críticas, pasan y sufren situaciones que los desgasta físicamente y nos duele, hermanos, porque la familia nos desgastamos juntamente con nuestro ser querido que sufre. Pero cuando Dios dice ya, en medio de nuestro dolor emocional, también hay paz, porque nosotros sabemos
que aunque ya no está con nosotros, está con el Señor. Y que el hecho de que esté con el Señor cambia para esa persona amada todo. Solo imagínese en dónde está. Está en los brazos de su Señor. Qué cosa tan hermosa, hermanos, pensar que esa persona que ya no está con usted, pero que creyó en el Señor, está en los brazos de su amado Señor. Qué distinto, ¿no, hermano, del que se muere sin Cristo? Qué distinto y terriblemente eterno es la diferencia de una persona que no conoce a Dios. Cuando oigo a gente que muere y no era cristiano y dicen, descansa en paz. Digo, qué terrible ignorancia. Porque alguien que se cerró a Dios, negó al Señor, no tiene descanso eterno. No lo tiene. Todo lo contrario de quien creyó en el Señor, se aferró a Dios y ahora está descansando en los brazos de su Señor. ¿Verdad? Qué diferencia grande y eterna y abismal la que sufre alguien que no conoce a Dios. Pablo cierra ese capítulo 15 de 1 Corintios con una especie de cántico de triunfo, en donde la muerte es definitivamente derrotada. ¿Dónde está, dice Pablo, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como bien dice un predicador, yo espero el día, hermanos, si me muero antes de que el Señor regrese, espero el día en que Él me levante de la tumba, pararme al frente de la tumba que me retuvo y decirle, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Porque en ese momento me voy a ir con el Señor y ese lugar se va a quedar vacío. Así que Pablo eleva una especie de cántico que más que predicarse debería cantarse, ¿verdad? En donde la muerte entonces es derrotada, anticipando de esta manera para todos nosotros, hermanos, los hijos de Dios, que aunque en esta vida terrenal nos toque vivir angustias, desolaciones, tristezas y cosas terribles, hermano, solo es momentáneo. Alguna vez alguien me dijo, pastor, porque a usted no le pasa, dice eso. Tal vez a veces no entendemos lo que le suele suceder a alguien que está enfermo y que atraviesa una enfermedad a veces terrible, que gasta, que consume. Pero no necesitamos estar en la misma situación enfermos para poder tener paz, tranquilidad y esperanza. Porque sabemos, basados en la Escritura, que todo esto, hermanos, es momentáneo. Aún si nuestra vida estuviera exenta de crisis y nos tocara una vida de tranquilidad, comodidad y bienestar, es momentáneo también, porque no va a durar para siempre. Es solo mientras estamos acá. Porque pronto, hermanos, seremos sacados. Seremos quitados, arrancados de este mundo de maldad para estar para siempre con nuestro Padre bueno. Y entonces allí, hermanos, nunca más volveremos a morir. Nunca más. Porque la muerte no existirá más para nosotros los hijos de Dios. Nunca más la muerte nos dañará. Vamos a ver lo que dice Pablo entonces en los versos que ya leímos. En este capítulo 15. Dice Pablo entonces, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo ha sido claro al explicar que todo esto que hoy estamos viviendo solo es temporal. Nuestra verdadera ciudadanía, hermanos, no es esta.
No está aquí en este mundo. No, el día que nosotros creímos, nuestra verdadera ciudadanía se registró mediante y con la sangre preciosa de Cristo en el libro de la vida del Cordero. Ahí se registró. Terrenalmente usted vive en un país, es ciudadano de un país. Su acta de nacimiento dice que usted es mexicano, o guatemalteco, o lo que sea. Pero nuestra verdadera ciudadanía, hermanos, está allá. Ahí está. Así es que si nos da orgullo ser mexicanos o guatemaltecos, nos debería de dar más orgullo ser parte del reino de Dios. Usted puede cambiar su ciudadanía aquí, ¿verdad? Si se va a otro país por necesidad, tal vez cambie su ciudadanía y se vuelva de otro país, de otra ciudadanía. Pero esta ciudadanía espiritual que Dios nos dio no se cambia, no se pierde. Se conserva desde el día en que creímos en el Señor hasta la eternidad. Aún estamos en este mundo, eso es cierto. Seguimos revestidos de esta nuestra ropa limitada y corrompida, que es este cuerpo susceptible, hermanos, inclinado a todo lo que nos afecta en lo físico. Enfermedades, heridas, contagios, dolor, tristezas, preocupaciones, decepciones y toda clase de enfermedades. A eso está sujeto este cuerpo del que todavía estamos revestidos. Y en el plano espiritual, como ya Pablo lo dijo en versos anteriores, la lucha contra el pecado es terrible. Todos los días estamos luchando contra la tentación, contra el pecado, y muchas veces sucumbimos ante la tentación, ofendemos a Dios, nos sentimos miserables, y es la situación, la experiencia de todos los días. De esto hablamos hoy en el estudio bíblico. Somos ciudadanos del reino de los cielos, pero aún estamos aquí. Y la razón, hermanos, por las que Dios nos deja aquí, nos mantiene en este mundo, no es para que disfrutemos de la vida como fin último, como grande objetivo y propósito de nuestra existencia. No, sí lo implica, sí incluye que usted viva la vida, disfrute lo que Dios le da. Lo hemos dicho muchas veces, hermanos, y no lo podemos callar, porque decir otra cosa sería absurdo. No, Dios no quiere que usted se olvide de vivir. No, disfrute la vida que Dios le da. Vaya, y si tiene que hacer negocios, vaya y haga negocios. Trabaje, hermanos, haga un esfuerzo por trabajar bien y que el trabajo le redituya a usted para su familia bienestar económico, material. Invierta sus recursos en aquello que usted cree que es conveniente. Disfrute de todo lo que puede, y lo leímos la semana pasada. El escritor de Eclesiastés nos recuerda que todo lo que le viniera a la mano para hacer, hágalo, disfrútelo. Dios no tiene ningún inconveniente en que usted viva la vida que Dios le da. Pero no son estas cosas, hermanos, la esencialidad de la razón de nuestra existencia terrenal. Aquí no es para eso que Dios nos tiene. Lo incluye, pero no es el propósito final. El propósito por el que Dios nos tiene aquí, hermanos, es para que usted y yo seamos luz en un mundo de muchas tinieblas. Para que usted y yo podamos hablar del Señor en quien creemos, del Dios que transforma y ha transformado nuestra vida y lo seguirá haciendo. Esa es la razón por la que Dios nos tiene acá. Para que usted y yo, hermanos, podamos compartir con las personas que no conocen a Dios, que hay un Cristo que puede perdonarlos, que hay un Dios que desea darles vida y salvación eterna. Debemos advertirle a las personas que la vida se acaba, y con la vida y el final de la vida se acaba toda oportunidad para conocerle. Que el diablo ha engañado a la gente haciéndoles creer que todavía hay esperanza después de la muerte. No, ya no la hay. Y usted y yo estamos en este mundo, hermanos, para advertir a las personas que hay perdón y salvación en Cristo Jesús. Si usted solo se dedica a trabajar incansablemente, si usted solo se dedicara a vivir la vida y disfrutar de todos los placeres que la vida ofrece, a pasearse, a divertirse, a vivir la vida, pero vive ajeno a Dios y al propósito de Dios para usted en este mundo, usted está desperdiciando la vida que Dios le da. Porque no estamos aquí exclusivamente para vivir la vida, estamos aquí, hermanos, para ser testigos del Cristo de poder. Para eso estamos. Estamos esperando pacientemente el regreso de nuestro Señor, eso es cierto. Pero como ya he dicho repetidamente, es posible, si Él no vuelve, hermanos, que nos muramos. Es posible.
Lo digo en broma muchas veces, ¿verdad? Es posible que usted la otra semana esté llorando porque el pastor se murió, le den la noticia, se murió el pastor. Pues es posible. Todos estamos en esa posibilidad. El hecho de que usted esté joven, su piel esté estiradita y todavía muy jovial, no significa que para usted la muerte esté lejana. No, todos nos podemos morir. Es triste cuando vemos en las noticias, ¿verdad? El secuestro de muchachos, son jóvenes, no aparecen. Vivimos con el Jesús, como se dice, en la boca. Cuando vemos a nuestros hijos salir, a nuestros seres queridos salir, le pedimos, Señor, cuídalos por favor, y nos angustiamos. De pronto la angustia nos aprieta el corazón. De pronto el Señor nos recuerda, ¿y por qué te angustias? ¿No estoy yo contigo? ¿No estoy con tus seres queridos? ¿No soy yo tu seguridad? ¿No dice mi palabra que soy tu amparo y tu fortaleza? ¿No dice que soy la sombra omnipotente alrededor de los que tú amas? Entonces, ¿por qué te angustias? Y si algo les pasa, ¿cuál es la diferencia? Son míos, me pertenecen. Hermano, necesitamos confiar en Dios. Amamos vivir. Qué bonito día nos está dando Dios hoy, ¿verdad? Hoy hay alguno que piensa, ay pastor, días como este son terribles, horribles, me deprimo. Pues eso es lo que usted elige. Estar triste porque el día está gris, estar deprimido porque el día está nublado. ¿Cómo se siente cuando está bien soleado y hay calor, de ese calor sabroso? Ay pastor, estoy así. Entonces, ¿qué quiere? ¿Verdad? ¿Qué queremos? Con nada estamos a gusto. Pero damos gracias a Dios por el día que nos da. Los creyentes somos los únicos que podemos ser agradecidos con cualquier situación en la vida, sea que tengamos o no tengamos, estemos sanos o enfermos. Estamos felices porque nuestra existencia está en las manos de Dios. Lo que somos depende de la voluntad de Dios, y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermano, entonces, ¿qué nos preocupa? No que no nos preocupemos, pero cuando nos preocupamos debemos recordar en quién confiamos. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor, pero puede que nos muramos antes de que el Señor vuelva. Pero como también se ha dicho incansablemente desde este lugar, esto de morir no debe asustarnos. La muerte, hermanos, no es nuestro enemigo. No se asuste cada vez que yo digo muerte. No, hermano, no se asuste. La muerte es un servidor de Dios. El día que el Señor diga, te toca, aunque me esconda. Así es que no tengamos miedo cada vez que hablamos de esto. No debe asustarnos. Dios usa la muerte para llevarnos con Él. Por eso Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo compara el poder de la muerte con un aguijón. ¿Y sabemos qué es un aguijón? Los escorpiones tienen un aguijón en la puntita de la colita. Y cuando atacan a sus presas, los inyectan. Inyectan un veneno y los matan. Las abejitas tienen un aguijón. Cuando usted molesta a una, se le prende y lo pica. Le va a causar dolor. Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto prohibido, también le dijo que si comía de él, el resultado sería la muerte. Adán desobedeció y como resultado de su desobediencia murió. Y murió espiritualmente. Es decir, su comunión y relación con Dios se rompió. Aquella intimidad que el hombre tuvo con Dios antes del pecado en el Edén desapareció. Y además, no solo murió espiritualmente, es decir, separado de Dios, quedó separado de Dios. La comunión con Dios y la relación con Dios se interrumpió, ya no hubo.
No solo se dio esto, también Adán empezó a experimentar su muerte física, porque el cuerpo perfecto que Dios le había dado en ese momento empezó a deteriorarse, empezó a corromperse, empezó a envejecer. La culpa de nuestro envejecimiento es de Adán, ¿verdad? Y como le he dicho otras veces, haga lo que quiera con su cuerpo. Si usted puede darse una estirada, estíresela. Estírese lo que quiera. Pero eso no va a detener el envejecimiento. De todos modos se va a volver a arrugar. Porque el deterioro de nuestro cuerpo, hermano, es resultado del pecado. Y de eso no nos podemos librar. Coma bien. Duerma bien. Cuídese, haga ejercicios, hermano, es un consejo que damos, aunque a veces no lo hacemos, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerlo, en la medida de nuestras posibilidades, hagámoslo. Eso nos va a dar probablemente una mejor calidad de vida este último tiempo que Dios nos está regalando. Puede ser, pero cuando nos toque, hermanos, así va a ser. No va a cambiar, Dios no va a cambiar. Pero esto se está envejeciendo. Al final de todos los años que Adán vivió, murió. Así dice la Escritura. 900 y tantos años y al final dice la Escritura, Adán murió. Esa condición tanto espiritual como física la hemos heredado de Adán. Ya Pablo lo había dicho en los versos del 45 al 50. En su momento lo estudiamos. Usted, hermano, y yo hemos creído en Cristo, que estamos influidos por esa muerte que Adán nos heredó, y aunque a veces nos cuesta entender y nos negamos a ello de muchas formas, el paso del tiempo nos dice de todos modos, estás envejeciendo. Vemos nuestro cuerpo y lo vemos envejeciéndose. Nuestro cuerpo está cambiando, cada célula, cada órgano, cada miembro se está deteriorando cada día, y va a llegar el momento, hermanos, si Cristo no vuelve, va a llegar ese momento en que vamos a morir. Y eso nos obliga a ser responsables. Como paréntesis, yo lo quiero decir, no tengo en mis notas, pero quiero decirlo, hermano. El hecho de ocuparnos de estas cosas y de anticipar ciertas cosas para ese momento es bueno. No dejar a última hora para nuestros seres queridos que se arreglen como puedan. No, si usted puede preparar algo, prepárelo, ¿verdad? Prepárelo. Prepare su testamento, no deje un problema a sus seres queridos, si es que ese es el objetivo, prepárelo. Prepare dónde lo van a sepultar o dónde lo van a cremar. Platique con sus seres queridos acerca de estas cosas, porque eso es muy importante. No lo deje a última hora, porque a veces solo dejamos problemas. Cierro paréntesis. El hecho de ver nuestro cuerpo envejecido, hermanos, nos recuerda que si el Señor nos regresa, nos vamos a morir. Sin embargo, a pesar de eso, va a llegar también el momento precioso, de acuerdo a la Escritura, hermanos, que cuando el Señor regrese, como dijo en el verso 52, con trompeta, como una trompeta, el Señor nos levantará. Oiremos la voz del Señor, y a la voz de nuestro poderoso Señor nos levantaremos de la tumba. Ahora con un cuerpo completamente nuevo, con un nuevo diseño, con la capacidad física para jamás envejecer, jamás sufrir, jamás preocuparnos más, jamás morir. Y yo espero, hermano, que esto lo aliente a usted y lo anime a no desear morir, sino a esperar que si eso pasa, Dios va a cambiar estas cosas un día. Mientras estemos aquí, la muerte sigue siendo causante de dolor, sigue violentando, hermanos, nuestra paz, porque rompe matrimonios, rompe relación entre hermanos, rompe relación entre padre e hijos, rompe con planes, rompe con proyectos, rompe con ilusiones y sueños. Eso es lo que hace la muerte. Pero esta ruptura ocasionada por la muerte solo es momentánea, hermanos, transitoria. ¿Sabe por qué? Porque la muerte solo puede impedirnos continuar aquí, pero no más. Solo nos va a quitar de este mundo, pero no más.
Porque cuando usted y yo, como hijos verdaderos de Dios, morimos, inmediatamente, hermanos, somos llevados a la presencia misma de nuestro gran Señor, donde será el inicio de una eternidad de gozo, de paz, de plenitud, de verdadera dicha, cual nunca la hemos experimentado en este mundo, en esta vida. Puede que a veces, por alguna razón, digamos, soy dichosa, soy dichoso, y nos sentimos así por alguna razón, estoy feliz, qué plena es mi vida. Puede que lo digamos por alguna razón, pero hermano, nada de eso se va a comparar con lo que usted y yo tendremos allá cuando estemos con Él. Nada. Su casa puede ser muy bonita aquí, puede haberle echado ganas para construirla y amueblarla y ponerla muy cómoda, pero hermano, lo que Dios nos tiene preparado es eternamente mejor. Así es que, hermano, nos debe alegrar que nuestro Señor nos hizo una promesa. Juan 14, Él dijo, yo me tengo que ir, y la razón por la que me tengo que ir es porque yo tengo que preparar un lugar en la casa del Padre, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por eso, dijo el Señor, voy a volver y los voy a tomar a mí mismo para que estén conmigo. Hermanos, seamos responsables con la vida que Dios nos da. Sea un buen trabajador, sea un buen vecino, sea un buen patrón, sea un buen jefe, sea un buen empleado, sea un buen estudiante, sea un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen papá, una buena mamá. Sea una persona honesta, íntegra. Eso es cumplir con nuestras obligaciones. Pero usted y yo no vamos a estar aquí para siempre. Porque lo mejor todavía no está aquí. Lo mejor está por iniciar en el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Ahí va a ser el inicio de lo bueno, de las cosas excelentes y perfectas. Aquí no. Este mundo puede ser hermoso, sí, pero es transitorio. La muerte va a terminar con todo esto. Cuando el Señor nos llame a su presencia, entonces lo bueno iniciará. Allí será el inicio de una eternidad de gozo, de paz, de plenitud, de verdadera dicha, de verdadero descanso eterno. Por eso el Señor dice, y no se equivoca, cuando dice, por ejemplo, en el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Yo me puedo imaginar al Señor ansioso, y déjeme decir esto de Dios, aunque no hay ansiedad en Él, pero lo quiero aplicar al Señor, en el sentido de que el Señor está ansioso diciendo, ya quiero que estés conmigo, Marco, ya quiero que estés conmigo, usted. Porque lo bueno está aquí. Y no tienes ni la más mínima idea de qué es eso. Creo por eso el Señor dice en su palabra, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Le agrada a Dios quitarnos de este mundo de complicaciones y llevarnos a donde eso será otra cosa del pasado. Ya no habrá eso. Comenzamos a veces la semana con un montón de situaciones difíciles, ¿verdad? Decimos, ay, apenas es domingo, ya estoy. Y se siente usted todo apachurrado ya. Y está comenzando la semana. Y si así es el primer día, ¿cómo será el resto? Confíe que aún a pesar de todo, Dios nos ayudará. Oramos hace un momento pidiéndole al Señor. Y dejamos nuestras cargas en sus manos. Por eso el escritor Pedro dice, echen sobre Él, ¿qué cosa? Todas sus ansiedades. Porque solo Él tiene cuidado de ustedes. No es el santo pastor, hermanos, no. Es Dios el que cuida de ustedes, porque también cuida de mí. Entonces confiemos en que aunque la semana comience a veces mal, Dios cambiará todo para nuestro bien. Así dice la Escritura, ¿verdad? Así dice la Escritura, Romanos 8. Entonces, confiemos. Nuestra alma será llevada con Cristo, hermanos. Y llegará el momento cuando nuestra alma se junte con nuestro cuerpo en la resurrección. Y entonces seremos llevados ahora en cuerpo y alma a nuestro hogar eterno, donde estaremos para siempre con nuestro Salvador, para jamás, jamás, jamás volver a morir.
Y el Señor nos dará entonces un cuerpo dispuesto, transformado, capacitado para jamás volver a envejecer, para jamás volver a enfermarse, para jamás volver a sentir ninguna necesidad orgánica, para jamás volver a sentirnos tristes, preocupados, frustrados, enojados, solos, deprimidos. Jamás. Jamás. A veces no nos queda más que sonreír, ¿verdad? Le ha tocado. Pero por dentro usted está hecho pedazos. O al menos así se siente. Dios dice en su palabra, eso jamás será cuando nos vayamos de aquí. Allá no vamos a tener que aparentar una sonrisa sintiéndonos por dentro terribles. Porque allá será un gozo sin fin. La muerte habrá muerto. La muerte habrá muerto. Y el sepulcro ya no podrá nunca más, hermanos, volver a retenernos. Nunca más. Alguien me preguntó alguna vez, pastor, ¿y qué va a pasar con los bebés que fueron abortados? Los bebés que no nacieron por alguna razón. ¿Cómo resucitarán? ¿Con qué cuerpo resucitarán? Yo creo, hermanos, a la luz de las Escrituras, algunos dicen, y coincido con ellos, que Dios nos dará a los que morimos de cierta edad la lozanía, la juventud y la fortaleza. Dicen que es la edad de los 33 de nuestro Señor. Es lo que dicen. La Biblia no lo dice. Pero algunos piensan que la fortaleza del cuerpo que Dios nos dará para la eternidad será la de nuestro Señor a los 33 años. No lo sé. Pero puedo creer a la luz del poder de Dios que Dios dará un cuerpo a los bebés, a esos bebés que fueron abortados porque no los querían, no los quisieron y los asesinaron. Dios los resucitará con un cuerpo como el que no tuvieron, porque no les dieron el derecho y la oportunidad para crecer. Y Dios los resucitará con un cuerpo tal que serán reconocidos, aunque nunca fueron vistos. Yo creo que sí, porque no van a haber bebés allá, no va a haber cunero. Allá todos estaremos conscientes alabando a quién, a Dios, incluyendo a los bebés que no nacieron. Por eso, hermano, es terrible cuando una mujer, una pareja dice, pues, te embarazaste, hay que abortarlo. Al fin que ahora la ley dice, pues tienes derecho. Y se puede abortar a un bebé, ¿verdad? Y se puede tirar la basura a una personita indefensa, aunque se ha visto en videos como ese bebé, ese feto, está librándose y se quita para no permitir que lo atrapen y lo saquen. Dios le dará ese pequeñito, esa pequeñita, la bendición de un día de salir con el cuerpo que nunca tuvo. Yo creo que sí. Y se le reconocerá. Los niños que crecieron pequeñitos, que murieron pequeñitos, Dios les dará la bendición de resucitar con un cuerpo como el que no tuvieron. Se les impidió crecer, se les impidió desarrollarse, pero Dios no. Y Dios tiene el poder para hacer todas estas cosas, hermanos. Tiene ese poder. Una hermana muy grande un día me preguntó, hermano, ¿y yo voy a resucitar con este cuerpo arrugado, envejecido? No, hermana. Dios le va a dar un cuerpo sin arrugas. Las arrugas son resultado del deterioro a causa del pecado aquí. Pero Dios dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Dios, hermana, le va a dar un cuerpo nuevo, con un nuevo diseño. Y va a ser usted, no otra, usted. Usted va a tener un cuerpo dispuesto para la eternidad. Le digo, dicen algunos, con un cuerpo como de 33 años. Es probable, no lo sé. Pero Dios me va a dar un cuerpo que no se va a envejecer. Ya no va a estar arrugado. Ya no va a estar gastado. Mis ojos van a ser perfectos.
Tendré la habilidad, como le dije hace unos días, no sé si allá vamos a comer, no lo sé. El Señor por alguna razón comió. Algunos dicen, no, sí, porque el Señor comió, entonces nosotros tendremos un cuerpo como el de Él. Probablemente. Yo le pediría al Señor, Señor, por favor, que haya pozole en el cielo. Que hayan pambazos, Señor. Es probable. ¿Cuál es el problema para Dios? ¿Verdad? ¿Cuál sería el problema para Dios? Pero, como le dije en su momento, aquí comemos porque es una necesidad. Si usted no come, se muere. ¿No? Si usted no se baña, le salen cáscaras. Entonces hay que bañarse. La mugre es resultado de todo eso que hoy vivimos. Entonces hay muchas cosas que no se van a hacer. No habrá necesidad, el Señor lo dijo. Allá seremos como los ángeles, ¿sí? Como los ángeles. Y yo no sé, entonces, si muchas cosas allá serán como distintas de ahora, pero perfectas, o idénticas ahora, pero perfectas. No lo sé, pero sé que lo que Dios tiene para mí, hermano, será lo mejor. Y si Dios tiene pozole para mí, qué bueno. Y si Dios no tiene pozole, igual, no lo voy a necesitar. La plenitud, el gusto de mi vida será Cristo. Quien va a llenar mi vida, mi corazón de satisfacción, será Él. Así es que, hermano, confiemos que lo que Dios ha preparado es perfecto y Dios no se equivoca. Verso 56, Pablo dice entonces, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Usted y yo vivimos en el pasado enemistados con Cristo a causa del pecado. Eso es cierto, y el aguijón del pecado entonces fue que usted y yo estábamos muertos. El aguijón causa dolor, causa muerte. Cuando hablamos de una abeja, de un escorpión o de una serpiente, un animal ponzoñoso, si le muerde una serpiente, si no lo atienden a tiempo, le va a causar la muerte. Bueno, la muerte vino espiritualmente hablando por causa del pecado. Pablo dice, el aguijón del pecado es la muerte. Perdón, el aguijón de la muerte es el pecado. Así es que cuando el pecado vino a nuestra vida, nosotros pasamos a ser, igual que Adán, gente separada de Dios. Nacimos enemistados con Dios. Pero Cristo vino y resolvió eso con su muerte en la cruz del Calvario. Él vino y murió por nosotros. Nos dio vida eterna cuando creímos en Él. Por eso Romanos 3:23, hablando acerca de esta realidad que Pablo está hablando en el verso 56, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 también nos recuerda, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto dice, todos pecaron. Si usted ha creído sinceramente en el Señor, habiéndose arrepentido de todos sus pecados, ha confesado sus pecados y ha pedido perdón a Dios sinceramente, usted ahora es salvo eternamente. Usted es salvo. Ya no debe preocuparse nunca más por ninguna muerte espiritual. La muerte espiritual concluyó. Cristo resolvió ese problema en la cruz del Calvario y lo hizo posible para nosotros. Y el día en que usted y yo creímos en el Señor nos dio vida. Quitó la muerte y nos dio vida. Fuimos perdonados definitiva y absolutamente. Por eso cuando alguien me dice, pastor, a veces me siento inseguro y no siento como que la salvación, hermano, vaya a la Escritura. La Biblia dice que si usted ha creído en Cristo, usted tiene vida eterna. Y Dios lo dice, no lo digo yo. Si Dios le dijera, usted tiene vida eterna, dúdelo. Pero Dios lo dice y Dios no miente. Entonces si Dios lo dice, entonces usted aférrese a esa verdad de Dios. Siéntase salvo, viva como salvo. Párese en esa verdad de Dios y diga, yo tengo vida en el Señor y eso no va a cambiar. Eso Dios no lo va a cambiar, no se lo va a quitar. Por tanto, el aguijón de la muerte ya no tenía ningún efecto, ningún poder sobre nosotros los hijos de Dios. La muerte ya no tiene poder espiritual sobre nosotros, hermanos, excepto en lo físico. En lo físico, la muerte va a acabar con nosotros, pero espiritualmente nada. Pero usted que no ha creído en el Señor, usted que está viendo este sermón, está oyendo este sermón y no ha creído en Cristo, cuidado.
Mucho cuidado, porque a causa de su pecado no confesado, no perdonado, usted está separado eternamente de Dios, enemistado con Dios. Y si usted se muere en esta condición, usted se va a ir a una eternidad sin Dios. Usted ahora, a causa de su pecado no perdonado porque no lo ha confesado, usted no tiene ninguna relación con Dios. Y la ausencia de esa relación y comunión con Dios es sinónimo de condenación eterna, que es el fin eterno para quienes se rehúsan a arrepentirse y pedir perdón sinceramente. Alguien me dijo alguna vez, explicándole y diciéndole acerca de la necesidad que tenía de arrepentirse y pedir perdón a Dios, me dijo, no, si Dios me ama, me tiene que perdonar aunque yo no se lo pida. Mire usted, Dios tiene toda la intención, todo el deseo y el anhelo, toda la voluntad para perdonar a quien sea. La condición para el perdón es que usted tiene que reconocer que es pecador, entender que es un pecador y que está bajo condenación a causa de ese pecado, debe arrepentirse sinceramente de su pecado, debe pedir perdón a Dios y esperar confiado que Dios lo va a hacer porque Él es el que lo está ofreciendo. Sin esa respuesta suya a la oferta de Dios de que Él le quiere perdonar, no hay perdón. Y si usted no es perdonado y se muere sin ese perdón de Dios, usted se va a ir a una eternidad lejos de Dios y eso nada lo va a cambiar. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual, es decir, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mientras Cristo no vuelve, todos vamos a morir físicamente. En el caso de nosotros los hijos de Dios, la muerte solo tiene injerencia en nuestros cuerpos, pero no en nuestra alma, porque espiritualmente tenemos vida en Cristo. Eso es lo que nos ha pasado en Cristo Jesús, tenemos vida en Él. Pero si usted no ha creído en Cristo, usted va a morir físicamente hoy, mañana, en cualquier momento, porque cada instante la muerte nos puede llegar. No importa la edad que tenga, no importa su nivel intelectual o socioeconómico, apariencia física o lo que sea. La muerte llega y nadie se escapa. Pero además de la muerte física, usted muere espiritualmente. Es decir, usted está separado de Dios y a causa de esa separación de Dios, cuando usted muera, se va a ir a una condenación eterna. Esa es la trágica realidad de quien no conoce a Cristo. Por eso es urgente que si no lo conoce, crea que Dios lo ama y que le quiere dar perdón y vida eterna, pero para que eso sea posible, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y pedir perdón. En verso 57, Pablo dice entonces, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo eleva una palabra de agradecimiento a Cristo porque ha sido Él quien nos ha dado esta libertad de la ira de Dios, nos ha sacado de esa ira de Dios. Fue Cristo quien vino a este mundo habiendo dejado su gloria eterna para tomar forma humana y en esa condición humana ir a la cruz del Calvario y satisfacer la ira de Dios. Ira que estaba sobre nuestra cabeza, la suya y la mía, a causa de nuestro pecado no confesado y no perdonado. Ha sido por la vida de Dios, por medio de Jesucristo, que hoy cada uno de nosotros tenemos vida eterna. Y hemos sido puestos en la persona de Cristo, en ese plano de la eternidad, porque estamos en Él, porque tenemos vida en Cristo y porque hemos llegado a ser uno con Él. Y a la muerte entonces no tiene más injerencia en nuestra vida, no tiene ningún poder sobre nosotros porque Cristo nos ha dado la vida verdadera. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8 al 10 nos recuerda estas palabras también, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios, obviamente, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No, nosotros no hicimos nada para librarnos de la condenación eterna. No hicimos nada, porque aún el venir a Dios, reconociendo nuestro pecado, fue obra de Dios. Lo único que hacemos es responder
Oímos, entendimos y respondimos. Nosotros respondimos correctamente: Señor, me arrepiento. Otros siguen diciendo: no me arrepiento, no quiero nada con Dios. Así es que nosotros no hicimos nada para obtener esta salvación, hermanos. Por eso Efesios 2, 8 y 9 nos recuerda, porque no dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie, dice, se gloríe. La salvación es entera y absolutamente obra de Dios. Nosotros no hicimos nada, porque es imposible que usted y yo hiciésemos algo suficientemente bueno como para poder merecer la salvación de Dios, el perdón de Dios. Todas nuestras acciones, por loables, aplaudibles, encomiables y aparentemente buenas, que parecieran a los ojos de otros y a los nuestros, hermanos, resultaba insuficiente delante de Dios. Porque las obras del hombre, sin la gracia, hermanos, y la sangre de Jesucristo, en ellas son solo apestosas obras, trapos sucios, pestilentes delante de Dios. Así lo dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si la gracia de Cristo y la sangre de Cristo no está presente en las obras de una persona, son solo trapos, como un trapo sucio. Pero Dios las cambia cuando lo conocemos. Por eso Santiago dice: muéstrame que eres salvo por tus obras. Porque el verdadero cristiano va a hacer obras que van a evidenciar que conoce a Cristo, porque ya es salvo. Así que, dice Pablo, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, porque es Él el que ha hecho posible lo que hoy somos. Cuando usted se ve al espejo, dele gracias a Dios que el que se refleja en el espejo es un hijo de Dios por la bendita misericordia de Él. Verso 58, Pablo concluye entonces diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Hermano, no es en vano que usted esté aquí. No es en vano cuando usted dice: hermano, yo voy a trabajar, yo voy a servir, yo voy a ocuparme, yo voy a participar. No es en vano. Pablo concluye este gran capítulo con un llamado a la iglesia, que es una orden a la iglesia, a esta iglesia particularmente. Primero, que ellos, los corintios, dice, debían permanecer firmes y constantes, porque la carta se dirigió a ellos originalmente, pero el mensaje es para usted y para mí en este momento. Que deben permanecer, dice, firmes y constantes. Dos expresiones que indican que ellos, los corintios, en el origen, debían ocuparse responsablemente en su propio cuidado espiritual, pues debido a los conflictos y descuidos que habían llegado a tener a causa de sus irresponsabilidades espirituales, hermanos, habían llegado a esas instancias de su vida espiritual con esos montones de conflictos, problemas y enredos que ellos habían vivido en su interior como iglesia, y usted ya los vio conmigo en toda la carta. Por otro lado, Pablo les manda que no deberían dejar de servir y trabajar para el Señor, porque todo este servicio bien intencionado jamás, dice Pablo, pasa inadvertido a los ojos de aquel a quien servimos. Cuando nosotros servimos a los hombres, a veces nos quedamos frustrados, ¿verdad? Porque los hombres no siempre saben decir gracias. Por eso, dice Pablo, tú no sirves a los hombres, tú le sirves a tu Señor. Y tu Señor no va a ser injusto para no tomar en cuenta lo que haces para Él. Por eso yo he dicho muchas veces, hermano, yo soy muy miope. Y tal vez usted quiere que yo le diga: hermano, qué bueno que usted está dando una clase, qué bueno que usted está en un ministerio, que usted está apoyando un ministerio, qué bueno que usted dirá: ese pastor nunca se fija. Tiene razón, soy descuidado, muy descuidado. Y tal vez nunca le voy a darle al papacho que usted está esperando desde hace años de mi parte. Pero hermano, usted y yo seremos recompensados por alguien que siempre se fija en lo que hacemos para Él. Siempre. Cuando los hijos de Dios somos responsables en el cuidado de nuestra propia salud espiritual y procuramos crecer, como hoy lo vimos en el estudio dominical, espiritualmente, es decir, buscamos formas como
nosotros podamos ser más maduros en nuestra fe, esa madurez espiritual que estamos obteniendo mediante el crecimiento en el estudio de la palabra de Dios, nos va a impulsar de manera natural, voluntaria y convencida, hermanos, a servir, a trabajar, porque un cristiano que está creciendo en su fe jamás, óigalo bien, jamás, y lo pongo aquí con mayúsculas en mis notas, jamás va a estar inactivo, jamás va a estar improductivo, no, jamás. Vea usted lo que dice el Señor en Juan 15, 1 al 5. Yo soy la vid, dice el Señor, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y luego dice, y todo, esta palabra ahí implica un pero, que contrasta con lo que acaba de decir, pero, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La acción de limpiar indica crecimiento y desarrollo espiritual en el verso 2 de Juan 15. Luego dice el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El verso 5 concluye diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El mandato de Pablo pues es estar en firmes y constantes, creciendo, dice, en la obra del Señor, y dice siempre. No es cada 8 días, no es cada año, no es cuando me va bien en la vida, ahora vengo dispuesto a algo. No, 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 hermano. La palabra firmes que Pablo emplea aquí en el verso 58 indica la disposición para no doblarse, no cansarse, no dejar de insistir. Así que se nos exhorta y manda a que todos nosotros no dejemos, hermanos, de perseverar en la práctica sincera y responsable de nuestra fe cristiana, lo cual incluye un servicio leal, amoroso, agradecido para nuestro Señor. Y en esta clase de trabajo para el Señor, hermanos, y es esta clase, perdón, de trabajo para el Señor el que no pasa desapercibido. Si usted le sirve a su Señor con todo su corazón, si usted dedica esfuerzos, sacrificios en su servicio a su Señor, un día vendrá. Y ese día, hermanos, se acerca cada vez más rápido. Un día vendrá ese Señor a quien usted sirve y reconocerá públicamente lo que usted haya hecho para Él. Lo que pasa inadvertido para muchos, Dios lo hará público un día, porque usted le sirve al Señor. Él lo hará públicamente. Lo que usted ha hecho para Él, y le dará a usted lo que usted se merece por lo que haya hecho para Él. Eso es lo que en parte está diciendo Pablo al final de este verso 58. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Ya lo había dicho Pablo en el capítulo 3, cuando vimos este capítulo, en el verso 8, cuando Pablo dijo esto, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Y luego dice Pablo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermano, sirva al Señor ahora que puede. Sirva mientras el Señor no llega, porque aquí es que Dios quiere que le sirvamos. Allá, hermano, será otra cosa. Que no le dé pereza, que no le dé, ay, pero no diga, ay, es que sirvamos al Señor, hermano, sirvamos al Señor. Colosenses 3, 22 a 24 nos recuerda con esas palabras la importancia del servicio a Dios. Dice Pablo ahí en Colosenses 3, 22 a 24, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y luego dice entonces el verso número 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, sirves. Aunque yo le diga, hermano, ¿me haría el favor de esto? ¿Sabe quién le va a recompensar? Su Señor. Yo tal vez le regale nada más un chicle. Me gustaría decirle, hermano, por lo que hizo, le voy a dar un boleto para que se vaya una semana a Acapulco. Me gustaría, pero no puedo.
Pero sabe que, hermano, su Señor lo va a recompensar. Hay quienes Dios ha capacitado para hacer muchas cosas, pero se conforman con estar así. Hermano, si Dios nos da la oportunidad de servir, sirvamos. Sirvamos. Porque acuérdese que usted aquí en la obra de Dios no es gerente, no es jefe, usted es siervo. Usted es un siervo. Y como le he dicho otras veces, la única diferencia entre usted y yo es que yo estoy aquí a más o menos 1 metro de altura y lo puedo ver. Pero cuando me bajo estoy en el nivel de usted, porque también soy un siervo. Y no me pesa agarrar la escoba. No me pesa. No me pesa limpiar los baños. No me pesa. Porque cuando lo hago, estoy ofreciéndole servicio a Dios y estoy tratando de que quede bien para que usted lo disfrute. Para que usted lo disfrute. Cuando vengo a barrer me salen hasta ampollas de las manos. Créamelo, siempre me salen ampollas. Porque quiero que cuando usted venga a la casa de Dios, usted se pare en un lugar limpio, bien barridito. Ayer llegamos y estaba esto lleno de basura porque hizo mucho aire. Me puse a barrer. Hoy llegué más o menos temprano y me puse a barrer lo demás porque está lleno de basura. Aunque ayer se hizo el aseo. El aire tiró basura. Entonces, hermano, hagamos lo que hagamos y hagámoslo para el Señor, que no nos pese. Mis queridos hermanos, hoy es que podemos servir al Señor. Puede ser que si no lo hacemos hoy, lo hagamos mañana. Puede ser, pero ya sabemos que el mañana es incierto. Así que es hoy que podemos servir. La palabra que en nuestra versión se traduce trabajo indica una acción que se hace hasta la fatiga, hasta el agotamiento excesivo. Así que lo que Pablo está diciendo es que cuando servimos al Señor, nuestro servicio debe ser realizado diligentemente, sacrificialmente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra voluntad, aun si el hacerlo indica que usted se queda tirado. Eso es lo que está indicando la palabra trabajo. Usted debe ser diligente en lo que hace, con todas sus fuerzas y su voluntad, porque no estamos sirviendo a los hombres, sino a nuestro amo celestial. Mientras nuestro Señor no vuelve y mientras nuestros cuerpos, hermanos, están habilitados para servir y para ser útiles en la obra del Señor, hagámoslo. Sirvamos, involucrémonos, dispongámonos de todo nuestro corazón, hermanos. Por eso nuestra unión con Cristo aquí nos declaró miembros. Porque no hubiera dicho, no, el hermano dije, el hermano anillo. No somos adornos, somos miembros. Y todos los miembros en el cuerpo, acuérdense, hermanos, tienen funciones específicas. Funcionamos con una especificación dada por Dios en el cuerpo. Y cuando nuestro Señor vuelva, hermano, nos llamará a cada uno y nos va a pedir que expliquemos cómo funcionamos, cómo lo hicimos. Aún no morimos, aún estamos vivos, hermanos. Y el mandato es entonces que trabajemos incansable y responsablemente para Él, porque ¿sabe qué? Él se lo merece. Él se lo merece. Si todos trabajáramos en la obra de Dios, no habría tiempo para otras cosas que a veces nos ocupan nuestra cabecita. Es que no me habla, ¿verdad? Porque el servicio a Dios nos mantiene activos y sin tiempo para cosas que nos sirven. Pero la ociosidad solo produce cosas que a veces lastiman la obra de Dios y la entorpecen. Ese fue el caso de David, recuerdan. Mientras todos salían a la guerra, él se quedó en su palacio y cometió uno de sus más graves errores, ¿verdad? Entonces, hermano, que Dios nos ayude y hagamos caso a la amonestación y mandato del Señor. Así es que sirvamos al Señor y sirvamos con todo nuestro corazón. Lo que usted haga, hermano, hágalo para Él, que no le pese. Lo que usted pueda dar, ofrecer, aportar, lo que sea, déselo al Señor. Y entonces usted va a ser feliz. Va a estar pleno de felicidad porque está ofreciéndoselo
dándoselo a su Señor. La otra semana, si Dios quiere, empezamos el capítulo 16 y vamos dirigiéndonos ya al final de esta primera carta. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por dejarnos concluir este capítulo 15, Señor, que ha sido muy profundo. Y damos gracias, Dios, porque hemos aprendido, amante, Señor, que somos tuyos. Un día nos compraste, Señor, con tu sangre bendita. Y pusiste el sello de pertenencia tuya, Señor, en nuestro corazón, en la persona del Espíritu bendito de Dios. Es ese Espíritu de Dios el que dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y damos gracias, Dios, porque la voz del Espíritu de Dios la oímos siempre, diciendo, me perteneces. Y yo, Señor, me siento feliz perteneciéndote, porque eso nada ni nadie lo va a cambiar. Señor, yo quisiera un día verte venir en las nubes, como dice tu siervo Pablo también, y experimentar, Señor, sin vivir la muerte física, como mi cuerpo es transformado, Señor, y levantado de este suelo, y en ese instante, como dijiste la semana pasada, en un abrir y cerrar de ojos, que es en un momento que no se puede ni siquiera entender de tan rápido que será, mi cuerpo, Señor, ser transformado para estar contigo eternamente. Ese es mi deseo, Señor. Pero puede ser que no sea así, Señor, y tenga que ir a la tumba, y mi cuerpo físico tenga que terminar. Pero, Señor, no me asusta, porque sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, que mis hermanos sean alentados con estas palabras tuyas, que podamos sentirnos plenos, felices, Señor, recordando, Padre, para nosotros, ir reafirmando, reforzando en nosotros esa seguridad eterna. Somos de Dios, le pertenecemos, no solo aquí, sino por toda la eternidad. Bendito seas, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén.